Hola, ¿cómo están? Yo soy Lala Lizondo y estoy aquí con Gaby Proctor. Hola, Lala. Tenemos de regreso a nuestro invitado Carlos Zorrilla, que viene a hablarnos de préstamos, porque nos quedamos con muchas preguntas la vez pasada que estuvo aquí. De préstamos hipotecarios no tradicionales, que son mis favoritos. Gracias, Carlos, por regresar. Claro que sí, con mucho gusto. Hola, Lala. Hola, Gaby. Encantado de estar acá. Oye, Carlos, primero platícanos, ¿qué es un préstamo hipotecario no tradicional? Claro que sí, son préstamos que son otorgados por entidades financieras o inversionistas que no tienen nada que ver con los préstamos de gobierno o con entidades de particulares en este país como Fannie Mae o Freddie Mac. Entonces, son distintos tipos de inversionistas quienes financian estos préstamos. No tiene que ver tanto con el perfil de la persona que pide prestado, sino la categoría no tradicional tiene que ver con quién es el que presta. ¿O no? Los dos, realmente los dos. Es un cliente muy especial quien necesita un préstamo no tradicional. Para darte un ejemplo, hay un tipo de préstamo que se llama Foreign National y son préstamos para personas que no residen en este país, sin embargo quieren invertir en este país o comprar una propiedad de vacaciones, una propiedad de inversión para rentar. Entonces son este tipo de préstamos especializados para este tipo de personas. Que es uno de los mitos o de las preguntas que yo más recibo, la verdad es que yo no me pienso ir a vivir a Estados Unidos o yo vivo en México, pero yo no tengo nada allá, ni número seguro, ni nada, no voy a poder invertir. Y la verdad que Estados Unidos es uno de los lugares donde menos restricciones tienen cuando que puedes tener propiedad y invertir acá. Y sobre todo, mejor aún, tener el apalancamiento de préstamos como estos, ¿no? Donde no tienes que venir y poner todo el cash de una. Claro, por supuesto. Es un país de gran oportunidad para inversiones. Y dependiendo del área en donde vas a invertir, realmente se te va a ver se te va a multiplicar ese capital que estás invirtiendo, que estás utilizando para las compras. Entonces, si nos damos cuenta, ya hace poco estamos viviendo en tiempos en donde hay cierto tipo de inflación y las personas que compraron o rentaron sus propiedades hace varios años atrás, hoy en día están recibiendo casi el doble de la renta que han venido cobrando en los últimos 10, 5, 15 años. Entonces, favorece mucho a los inversionistas un estado como Texas. Totalmente. Oye, ¿y cómo cambian los requisitos de acuerdo a cada país o en general? ¿Cuáles serían los requisitos básicos o los requisitos para solicitar un préstamo en Estados Unidos siendo extranjero? Específicamente hablemos de Latinoamérica. Claro que sí. Entonces, personas que quieren invertir en este país, dentro de los requisitos más importantes es el pago inicial. Entonces, personas, a diferencia de las personas que viven y residen acá, ciudadanos americanos, residentes permanentes, ellos pueden obtener incluso hasta ayuda del gobierno, no tienen que poner nada de down payment o pago inicial para la compra de su casa. A gran diferencia de estas personas, el pago inicial es bien importante porque eso le da credibilidad a la aplicación, le da perdón, me confundí. Le da un buen perfil financiero a la aplicación en general. Entonces, los mínimos requisitos de down payment varían dentro del 25% al 35% para aquellas personas que quieren comprar en este país. Si no tienen crédito, no trabajan en este país, pero tienen buen capital. Claro que para nosotros a lo mejor lo vemos como que, wow, es un mundo porque estamos acostumbrados a otro tipo de préstamos donde pones el 3, el 5%, pero en otros países de Latinoamérica ese es un préstamo normal. Está súper bien. Ese es un préstamo. Mucha risa el tener los dos panoramas, los dos lados de la moneda, pues que es lo normal en cualquier otro país donde pones un 20, un 5%, ¿no? Claro, para cualquier, pero aquí no, aquí Estados Unidos da muy bueno financiamiento cuando se trata de ciudadanos residentes e incluso muy buen financiamiento cuando se trata de internacionales. Creo que siempre se han preocupado por traer dinero, ¿no? Para incrementar la economía. Claro. Oye, y además del down payment, ¿cuál sería como otro requisito primordial? Importante, referencias bancarias. Entonces, cartas que se puedan verificar de bancos de donde reside la persona que está aplicando. Entonces, son cartas de referencia bancarias.
Un reporte de crédito. Hay países que otorgan distintos tipos de reporte de crédito. Se requiere que sea traducido. Hay ciertos inversionistas que ni siquiera requieren un reporte de crédito, simplemente referencias bancarias, buenas referencias de, por ejemplo, renta, pagos de renta de otro país, o si tienen incluso préstamos hipotecarios en otro país. Entonces, evidencia a través de sus cuentas de banco que estos pagos se han venido haciendo mensualmente a tiempo y tienen buen récord de hacer estos pagos. Entonces, es otra manera. Los ingresos son importantes también. Hay personas que trabajan para compañías que están globalizadas. Por ejemplo, Google tiene ciertas oficinas en distintos países. Entonces, es fácil verificar ingresos porque ellos reciben ciertos talones de pago, pay stubs y se pueden entender cuáles los ingresos de esta persona. ¿Y no te topas con retos, sobre todo acá en el sur de Texas, con retos en el sentido que en otros países a lo mejor las personas que son autoempleadas o que tienen sus propias empresas, que es otra cultura y digámoslo siendo bien abiertos, no necesariamente es tan claro el tema de su capacidad? O sea, al ver una declaración de impuestos no necesariamente es tan claro como si fueras empleado de una empresa cuál es tu capacidad de, digamos, de adquisición, de adquirir. O sea, ¿no te topas con ese tipo de casos? Sí, claro que sí. Pero esto ya es algo que los bancos, junto con las personas que aprueban los préstamos en los bancos, nosotros los llamamos underwriters, ellos saben exactamente qué buscar cuando están revisando este tipo de documentos. Importante los estados de cuenta de banco, de dónde vienen los fondos para el down payment. No, viene porque yo colecto rentas de mis propiedades en México. Entonces, entonces queremos ver cómo es que van entrando estos pagos. Obviamente queremos asegurarnos de que estos fondos vengan a través de medios legales también. Ahí quisiera hacer una pausa porque tengo muchas preguntas de clientes de eso de los fondos. Yo sé que Estados Unidos, bueno, todos los bancos y todo, ven mucho estos detalles. A veces me dice la gente, es que mi mamá, no sé, me ha tocado, la verdad, heredó $70,000 y me lo mandó en un giro y me llegaron a mi banco. Eso, para aquí es como un red flag, ¿no? Es algo que, pues, no así, durante el proceso de cierre no puede llegarte así dinero, no de la nada, pero aunque es legítimo, no puede aparecer dinero en tu cuenta bancaria. ¿Podrías elaborar un poquito más de eso? Sí, claro que sí. No solamente en transacciones para préstamos no tradicionales, sino para préstamos tradicionales también aplica este tipo de requisitos. Y es que los fondos ya tienen que estar en la cuenta, lo que llamamos season, o ya tienen que tener cierto tiempo de estar en esa cuenta de banco de al menos 2 o 3 meses atrás. Si llega a haber algún depósito grande de dinero que no es usual, porque estudiamos los estados de cuenta de banco, vemos un depósito grande que no es usual, vamos a cuestionar, vamos a preguntar, se va a requerir una carta de explicación y más documentación, lo que llamamos paper trail o pruebas a través de papel, documentos de dónde vino este dinero. Entonces, en muchos casos es fácil de documentar si es una herencia o es un dinero que llegó a través de un trust que alguien heredó también, o es un dinero de una venta de un vehículo. En México, ¿no? Vendí mi carro, vendí mi propiedad o algo. Regularmente hay documentos en cuanto a estas transacciones y se pueden clarificar. Oye, ¿y sirve de algo el mostrar no solamente liquidez en cuentas de banco, sino el tener propiedades en el extranjero como una muestra de solvencia, o esto representa más bien como un liability o una, para traducirlo, como algo negativo, porque un inmueble me representa gastos? O sea, ¿cómo ve un prestamista esa situación? Regularmente es algo favorable, porque estamos tratando, cuando estamos comprando una propiedad y no tenemos un crédito en este país o no tenemos ingresos en este país, pero sí hemos invertido, entonces sí es bueno ver que eres un inversionista con experiencia, es un experienced investor. Entonces ya sabemos que es una persona que ya sabe cómo funciona invertir en bienes raíces. Entonces eso le hace que el banco se sienta bien en respecto al perfil financiero de esta persona en general. Entonces ahora,
si estamos viendo que de pronto ha habido pagos tarde de los otros préstamos hipotecarios, o ha habido pagos tarde de su pago de carro o de sus tarjetas de crédito, en fin, claro, esto es algo que posiblemente puede afectar la aprobación. Entonces, Claro. Y, perdón, pero quería ponerme en los zapatos de esta persona que vive en el extranjero. Cuando llegan a pedir un préstamo, normalmente lo hacen con bancos que ya conocen, que son a lo mejor internacionales, ¿no? Porque dicen, yo tengo una cuenta, mucha gente de México tiene cuenta en Estados Unidos cuando viene y gasta, o de ahorros. Y se les hace fácil checar con ellos si tiene tipo de préstamos hipotecarios. Y muchas veces me ha tocado que se los han negado, les han dicho que no, porque están limitados en el tipo de préstamos. Cuéntanos cómo puede beneficiar un broker como tú a los bancos en cuanto se trata de ese tipo de préstamos. claro que sí. Regularmente las entidades bancarias que son retail, que son más a nivel comercial, en donde no son especializados en mortgages, tienen otros servicios de banco. Cuentas de banco, cuentas de cheques, cuentas de ahorros, CDs, otro tipo de servicios. Ellos no son especializados en mortgages, no son especializados en préstamos hipotecarios. Trabajar con un broker quiere decir que no solamente esta persona tiene acceso a este banco como una opción, pero tiene acceso a muchos otros prestamistas, bancos, wholesalers y otras entidades que sí se especializan en ciertos casos distintos. Incluyendo internacional. Porque es un nicho muy, muy particular. No cualquier persona no cualquier banco que llegues vas a decir, sí, presto internacionales también. No, porque a los bancos tradicionales de los grandes, digo, aquí no vamos a ser comerciales, pero hay uno que sí tiene todavía, que acepta mexicanos de los bancos grandes, y hay otros que ya de plano, por tema regulatorio supongo, les cortaron por temas de lavado de dinero, cosas del pasado, le cortaron, digamos que el número de cuentas que pueden tener, sí, la cuota de extranjeros que pueden tener en sus bancos. Entonces, en este caso resultan bastante útiles los bancos locales y los bancos más pequeños, ¿no? Digo, puedo mencionar varios, ¿no? Así es, así es. Ciertos bancos tienen más regulaciones que inversionistas especializados en préstamos no tradicionales. Y ahora me voy a brincar un poquito al otro tipo de préstamos no tradicionales que también me encanta, que es el que está basado más en el asset, en la propiedad y no tanto en la persona. Entonces, porque tengo gente, sabemos que, por ejemplo, para los residentes ciudadanos que vienen aquí tienen un límite de 10 créditos hipotecarios, ¿no? Pero después quieren comprar su 11ª propiedad. ¿Pueden tener opción a basarlo en una propiedad en sí, el préstamo? Sí, esto se llama asset depletion. Son préstamos que se hacen basados en el equity que hay en las otras propiedades. Entonces, fácilmente puedes continuar construyendo un portafolio de propiedades sin límite. Tengo ciertos bancos dentro de mi portafolio que lo hacen sin límite, siempre y cuando las propiedades que ya tengan un muy buen equity, o sea que ya debas mucho menos de lo que cuesta la propiedad en el mercado. Eso quiere decir que el banco tiene la certeza de que si en algún momento no puedes hacer tus pagos, pues tienes la facilidad de vender una de las propiedades o algunas de las propiedades y cubrir los gastos de las de otras tienes propiedades. El leverage, tienes el capital. Tienes la inversión, claro. exacto. Entonces, y aquí es importante decir que dentro de esas propiedades no cuenta el homestead o la casa donde vives, ¿no? Correcto. Esa así no es. Regularmente, especialmente si lo haces bajo una LLC, en donde te permite separar tus bienes personales de tus inversiones. Y muchos clientes lo hacen de esa manera. Hay inversionistas que prefieren no mezclar sus bienes personales de las inversiones, entonces establecen una LLC. Es como un tipo de compañía separada de tu crédito personal. Y bajo esa compañía, entonces, crecen su portafolio de inversiones. Entonces, nada más como recapitulando, el asset-based loan es el préstamo se hace en base a las propiedades que la persona ya tiene en Estados Unidos y que ya no, digamos que ya tenga una buena parte del equity o de la parte de capital cubierta, ¿no? Exacto. Porque si todas las deben, pues digamos que no, ahí el banco se queda con el riesgo. Oye, ¿y hay otro tipo de préstamos o pudieran existir algún tipo de préstamos que se den en base al potencial, digamos, si yo quiero comprar una casa para Airbnb,
¿no? Entonces yo te presento dónde está la casa, cómo está el mercado, cuánto voy a cobrar en renta, si tú tienes las herramientas para validar eso. Tú me puedes hacer un préstamo en base a esa propiedad en específico sin tomar en cuenta, sí, ¿qué tal que no tengo propiedades? Pero yo no tengo crédito por cualquier situación. Pero la propiedad promete mucho. Pero la propiedad está súper prometedora y es un no-brainer, o sea, va a ser un buen negocio. Sí, ¿Existe eso o no? Lo estoy convenciendo. ya estamos viendo una. Uno de los préstamos que tengo dentro de mi portafolio que fue muy popular en los últimos 2 años cuando hubo esta gran demanda de compras y de inversionistas para aprovechar los intereses, en fin, es el DSCR y su nombre es Debt Service Coverage Ratio. Lo que quiere decir esto es que te van a prestar basado en el potencial de renta de la propiedad. Si tu pago mensual de la hipoteca es igual o menos de la cantidad en la que esta propiedad se está típicamente rentando en esa área, entonces te la financian sin ni siquiera revisar tus ingresos. Wow. Lo único que hay es que tener buen crédito, buen puntaje de crédito y el 20% de down payment. Y ya con eso te financian la propiedad. A ver, quisiera que repitiéramos. Entonces, si el pago de la hipoteca es igual o menor del potencial de renta en esa área. de renta tradicional, ¿verdad? De renta tradicional. Digamos que la propiedad que estás comprando es una propiedad de 3 habitaciones, 2 baños en cierta área y en esa área este tipo de propiedades se están rentando típicamente en $2,400 al mes, por decir un número. Y tu pago de mortgage, después de que pones tu 20% de down payment, van a ser $2,200. Fácilmente te financian. ¿El pago te refieres a principal of interest, o sea, principal e interés, o ya incluyendo impuestos, seguro, todo? Todo incluido. Ok, Sí, el total. Sí, porque si no... El total. Entonces es una manera en que el banco puede verificar de que la inversión que estás haciendo realmente es una inversión. No te van a financiar algo que realmente no se va a rentar por lo que le tienes que pagar de vuelta al banco. Entonces es un producto que fue muy popular, sigue siendo muy popular. Nada más que ahorita las tasas de interés para las personas que son inversionistas. Pues la matemática es más difícil encontrarla en casas, ¿no? A lo mejor tienes que poner más down payment si tienes más cash, al final del día es una compra financiada que pues todos sabemos que es mejor comprar financiado, pero... O a lo mejor también salirte un poquito de las áreas más caras, a lo mejor hacia las afueras, por ejemplo, aquí que estamos en Austin, podrás encontrar casas un poco más baratas, donde la renta tampoco hace mucha diferencia si te vas 10 millas más hacia afuera que hacia acá, ¿no? Realmente, si no tienes idea de, bueno, sé que tú lo sabes, 20 minutos de distancia de manejo en dinero, en la propiedad que compres, en cuanto a taxes de propiedad, el costo de la propiedad es una gran diferencia. Ahorita el downtown, por ejemplo, de Austin es muy distinto a comprar en otra área como Cedar Park, Round Rock, Pflugerville. Claro. Entonces, sí hacen una diferencia. ¿En qué momento es bueno invertir? Yo pienso que cualquier momento es bueno invertir si hay el capital. Y les voy a dar un ejemplo. En los últimos 2 años, las personas estaban pagando $50,000 hasta $100,000 por encima del costo de la propiedad, ¿verdad? Exacto. Hoy en día puedes pagar menos de lo que el vendedor está pidiendo. Entonces, es unas por otras, ¿verdad? Los intereses no son ideales, pero tienes más poder en cuanto a negociación, más leverage para negociar. Pero también, aunque decimos no ideales, es porque los últimos 2 años ha sido algo que no es normal, sinceramente. Y hay que decirlo, porque yo cuando compré mi primera casa, hace bastantes años, la compré al 7% y muy feliz de la vida yo fui a firmar. Y yo, bueno, venía también de México y sabía que en México los intereses una locura. Creo que cuando en ese momento eran 15%, una cosa ridícula. Así siguen. Así siguen. Por eso yo digo, está súper bien. Entonces, 7%, y dije, maravilloso. El problema es que mucha gente empezó a buscar casa hace 2 años cuando los intereses estaban al 3% y ahorita ya que llegaron a la normalidad o se ajustaron un poco más, pues bueno, no es que estén altos, es simplemente que ya regresaron a lo que deben de ser. Y como tú dices, se está convirtiendo ahora el mercado de compradores, entonces ya no tienes que apostar 50,000 más, que antes no solamente tenías que apostarlos, tenías que tenerlos en el banco por si el appraisal no llegaba.
Entonces, ya no tienes que estar peleándote con 10 personas. Puedes pensar una noche si quieres o no la casa. Antes no, teníamos que poner la oferta en ese momento, 50,000 más arriba, era una locura. Carlos, mándame la carta en este momento. O sea, no, entonces ahorita ya regresamos un poquito más a la normalidad y sigue siendo muy buen momento para comprar, como dices. Así es, correcto. Hay que ver el lado positivo de cada tipo de mercado. Y el real estate es muy cíclico. Van a haber años que son en donde los intereses van a estar más bajos que otros y siempre va a haber esa cadena, siempre va a haber ese tipo de... Entonces, ciertas personas se benefician de intereses, pero otras personas se benefician de que son compradores de primera vez y pueden negociar el precio de compra, pueden negociar costos de cierre. Entonces, son beneficios para distinto tipo de personas también. Oye, Carlos, ¿y habrá otro tipo de préstamo no tradicional que se nos esté pasando cubrir? Hay varios. En cuanto a préstamos no tradicionales, por ejemplo, hay uno que se llama ITIN y este es muy popular. Es para personas que no tienen documentos de residencia permanente en Estados Unidos, no están bajo ningún tipo de proceso migratorio, solamente tienen su número de identificación del IRS para reportar sus taxes. Entonces hay un préstamo que es para este tipo de personas. Distintos bancos tienen distintos requisitos. Hay bancos que piden el 10% de down payment, hay bancos que piden el 20%, hay otros que piden el 25%, pero sí es un préstamo que favorece a estas personas que no tienen documentos. Y es muy buena opción, de verdad. Yo creo que te vamos a traer una tercera vez, porque ese tema en sí, los préstamos ITIN, nos podemos llevar un episodio completo. Cierto. Pero muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros, por haber respondido todas las preguntas. Gracias por la invitación. Sí, Carlos, muchas gracias por estar aquí de nuevo y a la audiencia les recuerdo que en lalaygaby.com pueden encontrar más información de lo que aquí platicamos o también nos pueden escribir a hola@lalaygaby.com. Yo soy Lala Elizondo. Yo, Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate Talks.